buenas tardes, buenas noches, con todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de nuestro canal educativo de gestión educativa. Es un placer para nosotros estar esta tarde, esta noche con Karina Frosasco, una queridísima amiga de Redie, una persona experta en educación que nos acompaña desde Italia. En Italia estamos en horas de la madrugada y agradecemos muchísimo ese tiempo, Karina, que tú tienes para compartir con nosotros. Eso demuestra la vocación, las ganas que tú tienes para acompañarnos con tu sapiencia, con tus conocimientos. Y realmente para todos los que estamos reunidos en este momento es un motivo de alegría compartir contigo. Definitivamente, siempre estar contigo es increíble. Este webinar internacional de Ready que se está compartiendo a nivel de América Latina y de Iberoamérica, pues te agradecemos muchísimo. Una vez más, recibe nuestro sincero agradecimiento, Karina, de parte de Alfredo también, que es nuestro director general de Ready, y bienvenida a tu webinar que hemos programado en esta tarde, en esta noche. Gracias, Karina, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo también estoy súper feliz, ¿no? De poder compartir, ¿no? Un poco como se decía, es compartir Sí, parece un problema de comunicación con Karina. Sí, tiene fluctuación en la señal. A ver si podemos retomar. ¿Nos estás escuchando, que Cari? que empecemos a considerar en el ámbito. Cari, ¿nos estás escuchando tal vez? De la como que va y viene la señal. Fíjate que abajo donde tenemos la señal. A ver ahora. ¿Nos escuchás, Karina? Aquí estoy. Ahora sí. Sí, ahora sí, se perdió todo, no sé que qué pasó, se bloqueó o qué. Sí, se cortaba, así que bueno, genial, iniciamos de vuelta si querés. No hay problema, son cosas que pasan en el mundo online. Quedé ahí tranquilo. No, tranquilo. Ahí vamos, decía que... Ahí vamos con la presentación de vuelta, ¿eh? Ahí está. A ver si podemos retomar a Karina ahí. No sé si... A ver si si es algo en su compu. Vamos a ver. Veo como que va y viene la señal. ¿No? Sí, algo pasó con la señal de Karina. Sí. A ver si podemos retomar. ¿Se escucha? Sí, vos nos oís, pero nosotros te oímos entrecortado. A ver ahora. Cari, es que salgas de la transmisión y vuelvas a ingresar a ver si es algo que haya pasado. Ok, probamos. Bueno. Son cosas que suceden. Ajá, no es primera vez que... Recordemos que esta es una transmisión en vivo. Es una transmisión en vivo y justamente suceden estas cosas. En vivo todo puede pasar, definitivamente. Así es como nos gusta a nosotros compartir, ¿no? Con la gente que nos acompaña estos webinars presenciales, en vivo, en el momento, en la acción, para que pueda inclusive ver la interacción por medio del chat, cordialmente invitados a que puedan ustedes mensajearnos, indicarnos desde dónde nos están mirando. Por ejemplo, tenemos aquí
Ya gente que está de Venezuela, que lo están escribiendo, y de otros países más. Karina, Ok, si quieren puedo probar yo a compartir. No sé si compartiendo tal vez ahí se bloquea un poco. Vamos a Probemos, probar. probemos, total. Nosotros ahora te oímos bien y te Bien, vemos fluida en la vemos. imagen. A ver qué pasa cuando compartimos. Ahí, ¿eh? A ver, ¿qué pasa ahora? Me parece que ahí está el problema, ¿eh? ¿No? al momento de compartir parece que hay algún problema por ahí. Sí, es como que los recursos de la compu no dan abasto. Eh, sí, el problema está en cuando compartimos la pantalla y habla al mismo tiempo. Eh, ahí es donde se produce el problema. A Es como que la ver. compu no. Permítame compartir a mí, de pronto puedo Ahí está, compartir yo. vamos a hacer así, dale. Vos tenés ¿Me indican si se la ve, por tenés ahí a favor? mano. Perfecto, sí. A ver, habla, decí cualquier cosa que quieras. Cari, que hable, por favor. No, no, se escucha perfecto. Cari, ahí salió y vuelve a entrar. Pero se escucha perfecto, Paul, lo que dijiste vos y fluido. Así que ahora cuando vuelva a entrar Cari, le pedimos que no comparta, que compartís vos y lo resolvemos así. Ahí está. Perfecto. A ver, ahí está. Sí, qué pena porque hasta ahora las pruebas habían salido bien, así que Sí, pero no te hagas problema, Cari. Son cosas que pasan. Ahora lo resolvemos así. Comparte, Paul, de acuerdo. eh, y vos vas hablando y le pedís que pase las diapositivas. Perfecto. Acá Luis López nos dice que se ve bien y se escucha bien. Uy, muchas gracias Gracias, por el Luis. feedback. Ok, perfecto. Entonces, no, decíamos que la idea de traer la neurodidáctica hoy, esta noche o esta tarde para ustedes aquí era para tratar de valorizar, ¿no?, los estudios que, que se están haciendo hoy en educación. Y cuando se dice, no, expertos en neurodidáctica, expertos en, yo digo, uy, expertos no tanto, porque la neurodidáctica, en tanto que es una disciplina que está en continuo movimiento. Entonces, sí, digamos, nos ocupamos de, a mí me gusta decir, yo me ocupo de, investigo, observo qué sucede y bueno, y después voy intentando que los nuevos estudios se vuelvan puntos de referencia o construir puntos de referencia que tengan una lógica y que respeten lo que son los parámetros de lo que hoy sabemos sobre la neurodidáctica y sobre el cerebro que aprende. Si quieres pasar por la diapositiva, voy a presentarme. Ahí está mi nombre y perdone si cada tanto digo eco o qué, pero bueno, llevo tantos años en Italia que en tanto me cruzan los idiomas, así que me sabrán perdonar. Experta en neurodidáctica, experta, bueno, como decíamos antes, ¿no? Es más una cuestión oficial, ¿no? Que después lo que uno puede hacer con lo que sabe, digamos, porque en realidad sabemos que cuando hablamos de lifelong learning, sabemos que nuestro futuro es seguir aprendiendo, ¿no? Seguir construyendo experiencia y conocimientos en base a cómo tenemos que ¿cómo se dice en español? A conectarnos con nuestro ambiente, ¿no? A dialogar con nuestro ambiente. Estudié coaching y después me especialicé en coaching educativo. Y bueno, estoy, digamos, ya desde hace unos años estudiando cómo crear, ¿no? O cómo adaptar el concepto de neurodiversidad a lo que es la inclusión. Por eso mismo, bueno, después al final me dediqué a estudiar el DUA porque creo que sea un framework molto flexible y que respeta también los parámetros naturales del cerebro que aprende y obviamente cómo integrar las tecnologías en modo coherente o en modo, digamos, respetando la pedagogía y la didáctica
a lo que es la construcción o la proyectación de las lecciones cotidianas de la escuela, ¿no? Porque hoy vamos a hablar un poco de escuelas y, bueno, y de aulas y, bueno, de a qué nos sirve saber de cómo aprende el cerebro, pero esto después se puede, obviamente, también trasladar a los ambientes educativos y a los ambientes relacionales en general. Si quieres pasar por la diapositiva, ¿vemos? Ok. Sí, una curiosidad, o una curiosidad que tuve mientras leía, algunos papers neurocientíficos y, bueno, y escuchando otros colegas y escuchando otros profesores, etcétera, me resonó mucho esto del aprendizaje eficaz, ¿no? Me resonaba porque a un cierto punto digo, ¿qué quiere decir aprender en modo eficaz, ¿no? ¿De dónde nace esto de ser eficaz? Entonces fui a buscar, y bueno, fui a buscar entre los profesores, la gente que me inspira, y encontré esta frase fantástica de Francisco Mora, un profesor español que trabaja en neurodidáctica, es muy conocido en Europa, bueno, y sobre todo en España, y él dice que el aprendizaje eficaz deja huella, transforma el cerebro y se puede aplicar en la vida real. Entonces, esta eficacia, ¿no? Depende de qué nueva experiencia nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a crear a través del proceso de aprendizaje. Entonces, la pregunta, o digamos más que la pregunta, sería el objetivo que tenemos o tendríamos que tener, es dejar esta huella. Pero recordemos que la huella que viene, ¿no? Que viene enseñada, ¿no? a través del aprendizaje, al final es un acto individual, ¿no? Es un acto individual porque va a ser seguramente el estudiante el que va a determinar, ¿no? qué cosa va a ser importante para él. Eso le va a ayudar obviamente a transformar su cerebro y en ese modo también aplicarlo en la vida real, ¿no? Viendo cuál es su utilidad, qué significado tiene y cómo nosotros lo podemos contextualizar. Yo me quedo más que con toda la frase, con el primer pedacito, ¿no? Porque deja una huella. Entonces, la pregunta nace, ¿cómo hago para dejar esa huella? No puede ser una cuestión simplemente de intuición y no puede ser una cuestión simplemente de una creencia, ¿no? de mis creencias, de cómo yo creo que puedo dejar una huella, sino tiene que ser un diálogo, ¿no? entre yo, educador, y mis estudiantes, ¿no? Porque en realidad donde yo voy a trabajar va a ser seguramente en la motivación. Pasamos la diapositiva, así trato de ser más clara. Ok, entonces, si tengo que dejar una huella, la primera cosa que me viene en mente es cómo voy a motivar a mis estudiantes, ¿verdad? El problema es que siempre nos ponemos esa pregunta, ¿cómo hago para motivarlos? Muchos educadores y profesores me dicen, sí, pero es difícil motivar a los adolescentes. En realidad, algunos estudiosos también comparten la idea de que la motivación no se puede, en algún modo, suscitar de parte del educador. Se dice que la motivación, sobre todo intrínseca, es una cuestión personal, ¿no? de nuestros estudiantes. Son intereses, son experiencias que me portan a orientarme hacia una carrera o hacia una profesión, etc. Pero nosotros tenemos que trabajar la motivación. Según Jeffrey, ¿no? Hay muchos tipos de motivaciones. Si tienen la posibilidad de leer a John Hattie, este profesor de Nueva Zelanda, y bueno, él enumera tantísimas modos, ¿no? de ver la motivación. Pero nosotros nos concentramos en tres en específico, que es la motivación intrínseca, ¿no? Es la motivación que impulsa a la gente, que nos impulsa a accionar, a tomar decisiones
a recargarnos de energía para lograr un objetivo. La motivación extrínseca es la que nos da el ambiente. Si estudias bien para la prueba de inglés, seguramente puedes obtener el 8 que esperabas, ¿no? Pero la motivación extrínseca, también según algunos estudiosos, dura poco tiempo o es un arma de doble tallo, como se dice en Italia, ¿no? Es un arma con la que nos jugamos, pero no estamos seguros hasta cuándo, ¿no?, va a funcionar. Y después está la motivación por aprender, y yo creo que en esa es la que nosotros tenemos que concentrarnos, ¿no?, en la motivación por aprender. La motivación por aprender responde a la pregunta natural del cerebro que dice, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Qué me obliga? ¿Por qué tengo que utilizar la energía, ¿no?, que tengo en mi cerebro para desarrollar un tema, para estudiar una cosa que no sé a qué me sirve? Entonces, un poquito de ahí tenemos que aprender. ¿Qué es, ¿no?, lo que puede motivar a mi grupo de estudiantes? ¿Qué es lo que puede interesar a mis estudiantes? ¿Y qué puede ser energía para comprometerse en el aprender, ¿no?, en el estudio? Entonces, una de las claves para este aprendizaje eficaz es la motivación. Después también tenemos la parte, obviamente, de las emociones, la parte emocional. En esta pequeña diapositiva simplemente escribí la motivación, la emoción impulsa el aprendizaje. Impulsa si la motivación, digamos, es canalizada como herramienta en un aula positiva, en un aula donde las emociones vienen reconocidas, vienen acogidas también y vienen trabajadas como un elemento natural, ¿no?, de nuestro ser humano. Y tienen que estar conectadas con el aprendizaje, porque el aprendizaje es, o sería, ¿no?, desde el punto de vista biológico, un elemento natural que sirve al ser humano para adaptarse. Entonces, si el aprendizaje es parte de nuestra biología y todos venimos programados para aprender, ¿por qué, no? Viene la pregunta, ¿por qué a veces cuesta tanto a la gente comprometerse con el aprendizaje? Y en esto también he aprendido de otro grande profesor, además es un profesor argentino, y esto se llama Roberto Rosler, y me quedó muy, muy impresionado esto cuando él lo dijo. Hemos escolarizado el aprendizaje, y en esta escolarización creamos forzaturas, creamos escenarios artificiales que no corresponden al proceso biológico del aprendizaje. Entonces, es como que estamos forzando situaciones que no tienen que ver con el verdadero hecho de aprender. No obstante, también hay muchísimas definiciones sobre lo que es el aprendizaje. Y bueno, en uno de los últimos libros que leí de el neurocientífico francés Stanislas Dehaene, también ahí tenemos distintos modos de ver lo que significa el aprendizaje. A mí me gusta verlo desde el punto de vista biológico porque me ayuda como educador a entender que aprender es una necesidad. Y si yo no entiendo que aprender es una necesidad, creo estas barreras que muchas veces se convierten en los obstáculos, ¿no?, que vemos cotidianamente en nuestros estudiantes y que no les permiten ir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos en consideración cuando proyectamos o cuando nos relacionamos en educación estos dos elementos que son fundamentales. Después tenemos el estudiante activo y participativo, ¿no? El estudiante que construye los saberes. Ahí tenemos un gran desafío. ¿Por qué? Porque tendríamos que pasar un poco de la cultura del enseñar. ¡Ay, cuánto yo soy como enseñante creativo! A ver, traje una cosa innovativa, traje usamos una nueva tecnología. Sí, pero ¿cuánto es activo efectivamente, ¿no?, y participativo el estudiante? O, no obstante, los materiales, no obstante las herramientas que utilizamos, queda siempre esa distancia, ¿no?, entre el aprendizaje y la mía propuesta didáctica.
Entonces, activo, ¿qué significa? Activo significa, otra vez, repito esta palabra, pero es comprometido. Y es que pueda, en algún modo, me viene la palabra en italiano, por eso me bloqueo, pero que pueda diseñar él mismo, ¿no? Su trayectoria, su aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que cada vez que va a estudiar, cada vez que va a enfrentar un examen, cada vez que va a enfrentar un nuevo argumento, tenga, ¿no?, bajo control elementos o testimonianzas de cómo lo está construyendo. Eso significa ser activo, ¿no? Poder decir, ok, de aquí me he equivocado, pero tengo un feedback de parte de mi profesor que reconoce que la actividad en sí del aprendizaje es intrínseca a la mía persona, entonces me da un feedback personalizado porque me conoce, porque tiene una relación auténtica, educativa auténtica, y entonces así yo voy determinando, a través puede ser de un instrumento didáctico interesante como es el portfolio, creando como un álbum, ¿no? Un álbum de los aprendizajes, de cómo además lo estoy aprendiendo. Entonces, eso es estar activo, activo donde tu cerebro, tu memoria de trabajo está en continua relación y en continuo interconexión con la memoria a largo plazo. En ese juego, ¿no?, entre estas dos memorias está esta actividad. Y además también, obviamente, solicitar las funciones ejecutivas, ¿no? Porque las funciones ejecutivas, no sé si todas las personas que están escuchando saben de qué se tratan las funciones ejecutivas, son estas funciones que tenemos como seres humanos de funciones de orden superior que nos ayudan a planificar, que nos ayudan a mantener el focus y a planificar, a inhibirnos, ¿no?, a inhibir algunos impulsos que pueden ser automáticos, etcétera. Así que la actividad del estudiante es también es fundamental en esta posibilidad de hacer que el aprendizaje sea eficaz. Metacognitivo, el metacognitivo también, porque la metacognición implica una reflexión sobre cómo se aprende. Y este cómo es muy importante también, no solamente qué aprendo, pero cómo lo aprendo y después también qué voy a hacer con lo que aprendo. Así que esas tres preguntas tienen que estar siempre en la planificación o en la proyectación, sea de una lección que sea de todo el año escolar y de todos los argumentos que mis estudiantes van a tener que utilizar. No sé en vuestros países, pero por ejemplo en Italia, donde trabajo, y en Europa en general, ya no se trabaja más con programas de contenido, se trabaja con programas por competencias. Entonces, todos los enseñantes, todos los educadores y las escuelas no me dan una lista de contenidos que tengo que tratar, sino me dan una lista de competencias que tengo que obtener, ¿no? Y entonces la idea es que el contenido sea el medio por el cual yo doy la posibilidad a los estudiantes que puedan responder a estas tres preguntas. ¿Por qué lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Y para qué lo aprendo? Y bueno, y que sea transferible como consecuencia, que responde un poco al por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo aplicar en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque me puede servir para la carrera que pienso. ¿Por qué? Porque me ha abierto una nueva puerta que antes no había visto y así, etcétera. Pero no tiene que ser un diálogo informal, ¿no? Esto de, a ver, ¿cómo lo podemos usar en otros contextos y después se cierra? No. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos usar en otro contexto, en un contexto distinto? ¿Y cómo lo vamos a usar en ese contexto distinto? Y después, ¿qué beneficios te puede traer en ese contexto distinto? Entonces, ir siempre más a profundizar, porque nosotros en este periodo necesitamos profundizar, ¿ok?, para balancear un poco lo que es el utilizo de la tecnología, ¿no? Obviamente uso personalmente tanto la tecnología para proyectar, para mi trabajo en general y no solo para el trabajo, pero me doy cuenta, ¿no?, y no sé si les pasa lo mismo, pero en este diálogo, ¿no?, con la tecnología
trato siempre de que sea todo mucho más rápido, más veloz, menos profundo, ¿no? Y bueno, y seguramente si viviera de la tecnología y no de libros y de interacción humana, digamos, no podría hacer algunas reflexiones, porque en realidad yo necesito en algún modo entrenar esas funciones de orden superior, como decíamos, para después poder balancear, ¿no?, lo que la tecnología me provoca como estímulo distinto, como estímulo nuevo y como estímulo repetitivo, ¿no? Entonces, es necesario que tratemos de identificar en nuestros ambientes educativos y a través de la didáctica, ¿no?, porque es la didáctica que ponemos a disposición de nuestros estudiantes, y a valorar todos estos elementos, y son muchos más en realidad, para trabajar en un modo más reflexivo y más, obviamente, eficaz. Paul, no sé si, Paul, excusa, si me puedes, está. Ok, digamos que hay muchos modelos, ¿no?, didácticos y hay muchas metodologías que nos guían en esta elección de cuáles pueden ser los parámetros de la neurodidáctica, ¿no?, que queremos utilizar. Tal vez algunos ya lo utilicemos, otros tal vez no sabemos cómo, ¿no? Pero digamos que estas metodologías son comprobadas científicamente, así que las podemos tranquilamente usar porque respetan el proceso natural de aprendizaje. Y para la motivación o para transferir aprendizajes podríamos usar, como saben bien, yo creo todos, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje experiencial. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, activa mis emociones, activa el desafío, que activa la motivación, activa la reflexión. Y si pienso desde la taxonomía de Bloom, arriba hasta el último step, ¿no?, de la pirámide, que es la creación. Porque a través de un problema creo que te pido que me proyectes, que trates de crear algo nuevo para la sociedad o para resolver el problema que hemos puesto en discusión a través de este proyecto. Y el aprendizaje experiencial, porque básicamente me da la posibilidad de manipular, yo digo, manipular la información a través de materiales distintos, que no sean siempre los mismos canales. Porque cuando los niños son pequeños, en la escuela de la infancia, digamos, cuando son pequeñitos en el jardín de infantes, viene un poquito más natural a los educadores ofrecer modos de manipular la información multisensorial, etc. Pero despacito, despacito, que van creciendo, ¿no? Es como que le vamos cortando pedazos a los cuerpos de nuestros estudiantes hasta que llegamos a un punto que no vemos otra cosa que no es el cerebro, ¿no?, la parte cognitiva. En cambio, nosotros somos organismos que poseemos un cuerpo también para aprender. Entonces, el cuerpo es fundamental y a través del cuerpo hacemos experiencias que tal vez no podemos hacer simplemente leyendo un libro, ¿no?, sentados leyendo un libro. Hay una teoría, quien sigue el tema de educación sabe muy bien, que se llama embodied cognition, ¿no? No sé cómo se traduce en español. Debe ser algo como la cognición encarnada. ¿Encarnada por qué? Porque hace parte de nuestro cuerpo, la cognición también. Entonces, el cuerpo también es fundamental en la experiencia, en la construcción de la experiencia. Así que sería interesante imaginar cómo en las escuelas superiores, secundarias, se puede utilizar el cuerpo para crear nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, sobre todo siempre para balancear el exceso, ¿no?, de tecnologías que usan los adolescentes, ¿no?, en esa etapa así también tan particular. Después tenemos técnicas mnemotécnicas, ¿no?, para la repetición, que nos proponen alternativas a la repetición que hasta hace poco o aún se ve en muchos institutos escolares,
la repetición como la entendemos nosotros. Bueno, a ver, leo y después me repetís lo que leíste, ¿no? Este repetir puede funcionar en algunos momentos, pero en otros momentos tal vez no. ¿Por qué? Porque la repetición es un modo de estudiar donde la información queda en nuestra memoria operativa, en nuestra memoria, perdón, nuestra memoria a corto plazo, y puede ser que el otro día no nos recordemos, ¿no? De lo que estudiamos. Sobre todo cuando no nos piden los ríos y bueno, a veces yo tengo algunos alumnos, algunos chicos que ayudo a estudiar y me dicen, pero tengo que estudiar 50 verbos en inglés. Bien, digamos que no es normal pedir estudiar 50 verbos en inglés sin contextualizar, pero podría, ¿no? Solo que como educador tendría que decirle, ok, es necesario, ¿no? Y bueno, voy a justificar por qué es necesario que yo me recuerde 50 verbos en inglés. Tal vez me puedan servir, no sé, depende cómo proyectamos la lección y por qué la proyectamos en ese modo, pero la idea es que yo te doy una mnemotécnica. Ok, sí, se puede hacer, pero ¿sabes cómo los vas a estudiar? Lo vas a estudiar categorizándolos. Entonces, todos los verbos que empiezan por la A, por ejemplo, todos los verbos que empiezan por la B, o cada uno lo categoriza en base a puntos de referencia que tiene. Entonces, esto es también una mnemotécnica. No te digo solamente de repetir, pero te doy una técnica, una alternativa, para que tú cuando llegues a casa lo puedas estudiar bien y después te los puedes recordar. Para trabajar la metaconexión tenemos el Visual Thinking Routines, por ejemplo, el Visible Thinking Routine también, porque nos ayuda a trabajar sobre la reflexión, la comparación y nos ayuda también a entrenar funciones ejecutivas. Después las emociones, bueno, tenemos el famoso Social Emotional Learning, que se puede obviamente siempre personalizar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay excusas, digamos, para trabajar con neurodidáctica, porque ya tenemos metodologías y técnicas que están estudiadas. La cosa importante es poder aplicarlas en el momento justo, ¿no? Cuando nos sirve, con un propósito muy claro, que es para qué nos sirve. Y entonces sí vale la pena. No vale la pena introducir modelos didácticos o metodologías nuevas si no sabemos a qué nos va a servir. Porque al menos aquí, ¿qué cosa sucede? El gobierno ha subvencionado tantísimos cursos para los docentes y este año han hecho una cantidad enorme de cursos y al final no van a usar nada de todo esto, porque es tanta la cantidad de información nueva y que van a ser pocos, ¿no? Los que van a decidir sí, esto me sirve porque lo puedo llevar a mi clase, porque tiene una función específica en base a la heterogeneidad de mi clase, en base a la ecología de mi clase, en base al lugar cultural donde me encuentro, en base a los alumnos extranjeros que tengo, ¿no? No la introduzco porque se usa, porque es moderna, porque suena bien, ¿no? Lo hago con conciencia, ¿no? Con conciencia y dándome cuenta del porqué, ¿no? Del porqué. Y después va obviamente analizado todo esto porque va observado, hago un análisis de cómo me está yendo, cómo los estudiantes están reaccionando a estos tipos de modelos didácticos, si tengo que cambiar en algún momento porque el aprendizaje es dinámico. Vemos, Paul, que se me ocurrió poner después. Justo, sí, buenísimo. Bueno, y el ambiente o setting de aprendizaje, esto lo encontré una vez leyendo online, me pareció interesante, porque estas metodologías van pensadas ¿cómo? No en un aula donde yo soy el centro como educador, ¿no? Como se hacía hasta ahora, y los estudiantes pasivamente me escuchan y siguen las indicaciones que yo le doy, sino, y lo dicen bien la pregunta, why teach? La idea es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué enseñar en este modo cuando aprender es esto? Aprender es dinámico, ¿ok? Aprender necesita de dinamismo, necesita de opciones,
necesita de reflexiones y necesita de cambios. Entonces, si yo voy a usar este tipo de metodologías con un diseño del aula, como vemos al principio, Why Teach Like This, puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Por eso mismo también tengo que hacer una evaluación de mi ambiente. Es bonito, mucho, el año pasado también aquí han comprado tantísimos recursos, herramientas tecnológicas y después no saben cómo usarlas, quedaron ahí en un rincón, esperando que alguien, un iluminado, venga a resolver el problema. Entonces, si lo voy a comprar, lo que voy a comprar, lo tengo que pensar, ¿no? Me tiene que ser útil, porque después al final los chicos no pueden acceder a este tipo de herramientas que son fundamentales, ¿no? Para integrar, ¿no? En estos settings dinámicos de aprendizaje. Y lo mismo vale para las metodologías, ¿no? Que utilizamos. Entonces dice, when learning is like this, y vean aquí en este gráfico que se ve que hay momentos en que el estudiante, la S por student, hay como una lamparita, ¿no? Bueno, ahí el estudiante está reflexionando solo, necesita ese momento, ¿no? Íntimo con su cerebro para conectar. En cambio, en algunos momentos necesitamos del peer-to-peer. Entonces se ve que hay personas que están trabajando en dos. Hay momentos en los cuales tal vez necesitamos conectar con el enseñante, un momento en el cual necesitamos hacer preguntas o trabajar en grupo. Y bueno, y el educador en ese caso, ¿qué hace? Hace mucho porque observa, y la observación es fundamental para el educador, y no solo observa, pero también toma nota de lo que pasa y da feedback. El otro día me sucedió durante una capacitación que teníamos un grupo de gente que estaba trabajando en DUA y, bueno, nos tocaba el módulo de tecnologías y hay tres o cuatro maestras me dicen, pero yo nunca usé la AI, no sé ni siquiera qué es ChatGPT, no tengo idea cómo se entra ni qué se hace. Ok, entonces dije, ok, en la chat me escriben, ¿quién sabe, quién ya lo utiliza? Y te dejo el input de la actividad y quién no lo sabe. Y bueno, ese grupito de 4, mientras los que ya sabían cómo activarse trabajaban, me hice un grupito aparte, siempre online, todo esto, aparte, y les hice un ejemplo, les mostré un ejemplo, vimos un ejemplo, y ellos después pudieron trabajar también con eso. Entonces, si se puede hacer también online, ¿cómo no se va a poder hacer en el aula? Con los estudiantes que nosotros conocemos y sabemos cómo reaccionan, qué necesidades tienen, etcétera. A veces también me dicen, no, pero es imposible, yo esto no lo veo en mi clase, no lo veo en mi aula, poder trabajar en este modo tan dinámico, pero sí se puede también construir lo que se llama el station rotation, el darle posibilidad a los alumnos de girar en distintos rincones con propuestas distintas que después van a concluirse tal vez con un diálogo general, ¿no? Con una reflexión general en el aula. Esto conduce a que el estudiante sea activo, a que esté motivado, a que haya un ingrediente emocional y sobre todo a que pueda ver, ¿no? Cómo transferir después este aprendizaje a la realidad y por eso mismo a construir esto que decíamos del aprendizaje eficaz. No sé si quieres ir para adelante. Ok. Bueno, esto es una frase que dice Pier Cesare Rivoltella, que es un profesor italiano de la universidad que diseñó un modelo que se llama EAS, y dice, el docente habla menos y habla al final, porque la actividad principal la tiene que desarrollar el estudiante. Entonces yo, en su fase no preoperativa, él presenta el material, da input, crea un brainstorming donde los estudiantes se ponen en contacto con conocimientos previos, que también otro de los ingredientes importantes, deja en manos, en modo autónomo, elementos para trabajar a través de una metodología o simplemente de una actividad, y al final resuelve junto a los estudiantes, hace cierra, digamos, la lección dejando una huella, porque de eso se trata. Cada lección tiene que dejar una huella, no puede ser que suene la campana y yo haga la pregunta,
¿entendieron todos? ¿Entendieron todos? Y todos dicen, sí, claro que te van a decir que sí porque quieren salir corriendo, porque ya se terminó la hora. Entonces, eso no sirve. Cada lección que yo creo, el tiempo que yo ocupo en crear una lección, si no puedo tener un feedback al final de la lección de parte de mis estudiantes, yo no sé lo que dejé. No sé ni lo que dejé ni lo que aprendieron. Y entonces, ¿cómo hago para continuar? No sé de dónde empezar después, ¿no? Porque no sé qué se llevan mis estudiantes. Entonces, cada lección tendría que tener un cierre y dejar una huella donde yo digo, ok, hoy terminamos con la lección y pudimos concluir nuestro objetivo. Bien, entonces la próxima ya podemos seguir adelante. ¿Quién se quedó atrás? Bueno, ahí veré qué estrategia tengo que usar. ¿Quién va para adelante? Ok, ayudará tal vez a quien va atrás y yo ayudaré a quien va peor, más atrás. Entonces, de eso se trata también un poco lo que es el trabajo colaborativo en el aula, ¿no? Tratamos de colaborar, no cooperativo, que es otra cosa, pero es colaborativo. Si quieres ir, Paul, voy un poquito tal vez más rápido. Entonces, en este caso, el docente, ¿qué hace? Guía, observa, da feedback y da validez, ¿no? De lo que se hace, de lo que no se hace, de cómo se ha hecho, etcétera, para ir construyendo el aprendizaje. Construyéndolo quiere decir tratando de crear experiencias y redes neuronales que sean fuertes, que queden consolidadas, ¿no? Para que yo después, de ahí a un mes, si tengo que retomar por algún motivo ese tema, yo sé que mis estudiantes con un poco, ¿no? Con alguna pregunta, ya inmediatamente van a conectar, ¿sí? Paul. Ok. Y hay que dar tiempo al aprendizaje. Biológicamente no podemos entender solo, sí podemos verificar, podemos visualizar, pero no podemos entender al 100% a través solo y exclusivamente de evaluaciones tradicionales, si el aprendizaje es eficaz o menos. Tiene que haber, como decía antes, una construcción continua y dinámica, ¿no? De lo que se va dando también en el aula y cómo van reaccionando nuestros estudiantes. Por eso tenemos que ser muy flexibles en este contexto. Y el tiempo es fundamental, porque el tiempo nos ayuda a conocer a nuestros estudiantes, a trabajar funciones ejecutivas que necesitan tiempo, trabajo colaborativo y cooperativo, proyectar con sentido. ¿Okay? Cuando elijo una actividad y cómo tratar un contenido, tengo que pensar a qué sentido tiene, ¿no? Lo que estoy haciendo. Es gratificante para nosotros también, obviamente. Paul. Ok. ¿Por qué? Porque se trata sobre todo de dar la posibilidad a los estudiantes de convertirse en aprendices expertos, ¿no? En que puedan ser autónomos, en que puedan hacer preguntas, en que puedan autorregular las actividades, siempre ayudados y guiados. Pero hay un tema fundamental que es la inclusión. ¿Por qué conecto esto con la inclusión? Porque generalmente muchos educadores dicen, sí, pero no puede ser que todos sean expertos porque tengo gente que tiene dificultades para aprender, ¿no? Bueno, eso sería un tema aparte, mucho más largo, pero trato de conectarlo en modo muy rápido porque sé que tengo pocos minutos. La inclusión me está diciendo que todos tenemos derecho a aprender y que todos estamos programados para aprender, que depende del ambiente, ¿no? De la propuesta del ambiente, si yo voy a ser en grado de convertirme en un aprendiz experto o no. Entonces, el tema principal acá no es tanto la persona, ¿no? Y las características de la persona, pero son si las características del ambiente respetan o son, ¿no? Inclusivas para que todos mis estudiantes, más allá de sus dificultades, entre paréntesis dificultades, digamos, puedan construir su propio aprendizaje y también traer fruto de lo que están haciendo. Voy para adelante, así, porque sé que tengo algunas diapositivas más. Ok, en ese sentido, y no lo voy a explicar aquí obviamente, pero el DUA es un framework, como decía antes, muy flexible, que me puede ayudar a construir ese ambiente dinámico que respeta las pautas, digamos, de la neurodidáctica y sobre todo que me permite de ser inclusivamente genuino. Voy para adelante. Ok. En este tema después tenemos que definir en este ambiente, digamos, el uso de las tecnologías, ¿no?
la eficacia de las tecnologías, ves que lo escribí con dos F, cuando tengo que escribir en italiano alguna doble no me sale y acá le puse dos, tremendo. Bueno, la eficacia de las tecnologías digitales. ¿Cuánto son eficaces estas tecnologías? ¿Cómo ayudan a los estudiantes a convertirse en estos aprendices expertos, ¿no? Y cuánto es importante que sepan utilizarlas. Aquí en Europa tenemos un framework que se llama Digicompu Edu, y bueno, y define cuáles son las competencias de los docentes y de los estudiantes para el uso de las tecnologías. Yo siempre parto de preguntas, obviamente. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Y por qué? ¿Cómo uso las tecnologías? ¿Cuáles tengo que usar? ¿Y por qué las voy a usar? ¿No? Y eso me permite, sobre todo, poder identificarlas. Así no me pierdo en este mar de nuevas apps que continuamente, ¿no? Nos meten a disposición, pero muchas veces renunciamos a usarlas justo porque no sabemos qué tenemos que escoger y cómo las vamos a integrar. Paso a la próxima diapositiva. Ecco, sí, aquí tenemos la taxonomía de Bloom, que bueno, que de hecho es un instrumento fundamental hasta ahora, tanto que convirtieron la taxonomía digital de Bloom, ¿no? Para identificar cuáles son todas esas apps que podemos usar en base a qué cosas queremos obtener del aprendizaje. Aquí dejé en estas slides la Wheel Pedagogy, se llama, o la rueda de la pedagogía, y ahí se encuentra fácilmente online y se pueden ver todas las apps que nosotros podemos estudiar e investigar en base al objetivo que tenemos de aprendizaje. Y al lado puse todos los verbos que nos sirven para, que nos guían, ¿no? En esta elección. Voy para adelante, a ver. Ok. Y, bueno, aquí tenemos, como decía Digicompu Edu, como framework de tecnologías. Lo que encontré fue el marco de competencias de los docentes en materia de TIC, que está elaborado por la UNESCO, y ahí dejé el link de referencia que también nos puede ayudar a comprender qué cosas tendríamos que saber, ¿no? del utilizo de esta tecnología y la integración en las aulas. Vemos si, ¿qué otra cosita puse? Y bueno, ¿y cómo proyectamos una lección con la neurodidáctica? Ahí también dejo un file que es flexible, porque es un file donde hay una serie de preguntas y en esas preguntas me ayudan a definir cuáles son estos ingredientes, ¿no? Cuáles son los ingredientes que necesitamos y que la neurodidáctica nos puede ofrecer para crear este aprendizaje eficaz de que antes hablábamos. Perdón, pero voy súper rápido porque sé que tengo poco tiempo, entonces tanto que voy calculando el tiempo, voy tratando de hablar bien en español también. Y nada, bueno, por cualquier consulta, obviamente, ese es un email personal, pero también podemos interceder a través de Paul, a través de Red y a través de Alfredo. Pero, la verdad, ahí tengo que terminar y quedan las preguntas, que tal vez dije todo y no dije nada, básicamente, porque 45 minutos es demasiado. Pero bueno, la idea es eso, es llevar a la reflexión que no podemos más proyectar a través de intuiciones, pero tenemos que sostenernos y apoyarnos en cosas que ya sabemos, ¿no? de cómo funcionamos, y eso, bueno, sí, nos puede ayudar a reflejar lo que es en verdad el aprendizaje eficaz, ¿no? No sé si había alguna pregunta, vi que corrían ahí abajo preguntas. Atención, es una cosa que no dije, pero atención con las tecnologías, con la sobrecarga cognitiva, porque a mí ya me está pasando esto. Veía bajo colores, cosas que pasaban, se movían, y bueno, eso ya no perdía el focus cada tanto. Sí, Karina, muchísimas gracias. Tenemos muchos mensajes de las personas que nos escriben. Luis López nos dice que es un tema muy interesante. Janet Salvador también dice que es fantástico, excelente información la que compartes. Janet Salvador, desde Guayaquil, desde Ecuador, nos plantea una pregunta. Nos dice, desde su punto de vista, ¿cómo empoderar al docente de su rol
frente a la cátedra y particularmente del grupo diverso del aula? Esa es la cosa más difícil y es una cosa con la que trabajo siempre mucho en este momento con la empresa aquí en Italia, ¿no? El empoderar es bastante complicado porque hay que hacer un desaprender para aprender, ¿no? Hay que desaprender lo que pensábamos que la educación era, lo que nos servía y nuestro rol. Es complicado, ¿no? También salir de esa centralidad que tenía el docente como, ¿no? como figura y pasar un poco el rol principal al estudiante. Habría que evaluar un poco las creencias, en ese caso creo, de los educadores, y por lo que tiene que ver con inclusión, un poco yo trabajo mucho sobre el cambio de la forma mentis, ¿no? Del enseñante. ¿Quién soy? ¿Qué objetivo tenía? ¿Qué cosa quiero obtener ahora? No es fácil. Yo generalmente cuando trabajo con DUA, en primer momento trabajamos mucho, reflexionamos mucho sobre cómo nosotros nos sentimos con el distinto, ¿no? Con lo que es distinto. Porque eso también cuenta. Es un trabajo primero de autorreflexión, creo, y después saber si estoy preparado, ¿no? Para empoderarme. Tal vez no estoy preparado, ¿no? Tal vez me encuentro en un momento en el que educarme me gustaba como era antes y yo me encontraba bien como era antes y ahora no me encuentro más y tal vez a esos educadores no se los puede empoderar. Así que no estoy segura que se pueda empoderar a todos, ¿no? Así que creo que es un tema bastante personal, un trabajo muy personal, creo, ¿no? Eso es mi opinión. Sí, definitivamente, Karina, tienes mucha razón. Sobre todo, ¿no? En nuestro webinar que comenzamos el día de hoy, que habla sobre la neurodidáctica y el aprendizaje eficaz, definitivamente conocer el cerebro, entender desde la mente que está aprendiendo las cosas, es lo que necesitamos hoy por hoy Exacto. los docentes. Y eso quizá le está faltando a las universidades, a las facultades de educación, que Sí, nos enseñen realmente a entender cómo es el cerebro humano, cómo es lo que piensa el cerebro, porque muchas veces solamente hablamos desde el plano de lo que el profesor quiere transmitir, pero no nos exacto. ponemos a analizar un poquito de lo que también el estudiante, cómo está realizando sus habilidades mentales, si estamos llegando a él. Eso es interesante y te agradecemos, Sí. Karina, por este webinar. Sí, Nos una queda, cosa que te quería decir es, para mí también importante es que también eso es difícil, poder evaluar el pensamiento, porque el pensamiento es difícil, ¿no? Nosotros no sabemos muy bien siempre, no podemos estar en la mente del estudiante, digo yo a veces, ¿no? Entonces, para eso nos sirven herramientas didácticas. Como por ejemplo, un ejemplo muy claro son el visible thinking, ¿no? Porque tengo una herramienta donde yo pregunto cómo lo conectas, cómo lo comparas, con qué cosa lo comparas. Entonces puedo ver lo que está pasando un poco en la mente de mi estudiante. Pero la cosa principal para mí es saber cómo el cerebro procesa la información. Se trata de información básicamente, ¿no? Cuando tú ves algo, cuando escuchas algo, ¿no? Cómo pones la atención, dónde pones la atención. Así que es importante saber cómo funciona el sistema de atención, cómo funciona el sistema de memoria, cómo está relacionada la emoción con la atención, con la memoria, y cómo nosotros y nuestro cerebro trabaja en red también, ¿no? Así que considerar que trabajando en red necesitamos a veces por ejemplo, cuando pedimos momentos de reflexión, saber que si nuestro sistema emotivo está en alerta, es decir, está preocupado por algo y tiene que resolver este problema inmediato, no se puede concentrar en cosas. Por eso mismo el estrés disestrés se llama, verdaderamente, el estrés negativo se dice, el estrés que me causa tener un examen y tener una mala relación con mi profesor, etcétera, ese tipo de estrés causa bloques o raptus emotivos que no me permiten pensar. Entonces no es después, no estudiaste esta vez, tenés que aplicar más, ¿no? Hay más feedback muy generales donde no ayuda al estudiante a entender cómo se tiene que orientar. Eso no funciona más, sabemos que no funciona, ¿no? Y muchos fracasos de nuestras generaciones también un poco dependen de ese modelo educativo de dar instrucciones, de imaginar
que los otros tienen que ser como nosotros pensamos que tienen que ser y no en realidad como desean ser y orientarlos a ese deseo, ¿no? Y frustrarlos un poco menos. Es verdad también que la frustración es necesaria en la vida, frustrarse cada tanto para decir, uy, esto me salió mal, pero no todos lo logramos, ¿no? Entonces, educar también a gestionar la frustración es importante, a gestionar el estrés es importante. Por eso mismo la neurodidáctica no trata solamente de estas pequeñas cosas que dijimos, pero de otras cosas mucho más profundas, bueno, que sería importante tratar. Tal vez si la gente está interesada, podríamos organizar, no sé, momentos específicos más sobre no sé, elementos específicos como puede ser la atención o la memoria. Y es interesante porque haciendo esto aprendemos mucho de nosotros también, y eso tal vez es lo que nos ayuda a empoderarnos, el aprender primero de nosotros. Y eso te ayuda mucho, al menos, bueno, como experiencia personal lo puedo decir, ¿no? Yo también imaginaba que educar, enseñar, era ¿no? tener que dar información, ¿no? Pero a un cierto punto, ¿no? Conociendo gente, personas con otro modo de estudiar, distinto al que yo imaginaba que tenía que ser, y a través del estudio, obviamente, me di cuenta que no era así. Entonces empecé un poquito a cambiar estrategias y funcionan, ¿eh? Funcionan. Pero a largo plazo. En lo inmediato, solo el videojuego me da respuesta inmediata. A largo plazo se pueden verificar, ¿no? Si los cambios tienen sentido y qué sentido tienen, y si no los corregimos, ¿no? Porque el error hace parte también del aprendizaje, ¿no? Sí, Karina, y estamos de acuerdo con lo que tú manifiestas, con todos tus comentarios, con todos tus conocimientos entregados el día de hoy. Y gracias porque te vamos a comprometer a continuar con nosotros en nuevos webinars, en nuevos conversatorios. Queremos seguir compartiendo contigo. Y también pues dar la noticia a toda nuestra comunidad que nos está escuchando en este momento, indicarles que Karina Frosasco, desde el día de hoy, pues vas a ser nuestra directora ejecutiva de Redie Italia. Le damos la cordial bienvenida a Karina y a toda Qué Italia. felicidad, muchas gracias. Van a tener que aprender a hablar en italiano, pero van a tener que aprender a hablar en italiano. Lo trataremos de hacerlo, sí. Hablar. Qué bueno, genial. Bueno, y que se unan más personas, ¿no? Que se animen también, quien nos está escuchando, quien tiene una idea, quien tiene ganas de cambiar algo, de modificar, de empoderarse, ¿no? Como se decía ahí. Bueno, nosotros estamos a disposición y tenemos grandísimos profesionales en esta red, así que grandísimos profesionales, gente de un valor enorme. Así que, bueno, además su LinkedIn pueden encontrar todas las conexiones, la gente que trabaja, que colabora, que sigue, que escribe y bueno, y gente de un valor de verdad enorme, así que de una gran profesionalidad. Así que, bueno, es una red linda, potente y nada, estoy agradecida entonces. No, los agradecidos somos nosotros, definitivamente, Karina. Y estaremos nuevamente en un nuevo webinar, en nuevos conversatorios, en nuevas transmisiones. Te agradecemos reiteradamente, Karina, realmente tus conocimientos siempre nos iluminan bastante, nos dan nuevas luces para continuar con nuestra misión como educadores. Muchísimas gracias, Karina. Alfredo, te agradecemos también por tu compromiso siempre como nuestro director general de Redie. Y con todos, pues será Dios mediante hasta una próxima oportunidad. Les agradecemos muchísimo. Una buena noche, una buena tarde desde donde están escuchando. Hasta luego con todos. Muchas Gracias, gracias. Paul. Gracias, Alfredo. Chau, chau, gracias a todos. Felicitaciones.